Saludos amigos de Market View y Periódico El Dinero. Aquí tenemos una entrevista especial en el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos a Miguel Coronado, el encargado del país, y con nosotros un equipo de Periódico El Dinero. Aquí está el señor Panky Corsino y la periodista Grisel Medina. Muy buenas, don Miguel. Presénteme su equipo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Me acompaña Joaquín Zentner, que es el economista de país. Omar Zacarías, que es nuestro especialista del sector privado con el nuevo branding BINVEST, y Patricia Reynoso, nuestra especialista en medios, y tenemos conectada por videoconferencia a Carolina Lempo, experta en el tema de APPs. Excelente, gracias por esta oportunidad. Y hablar de APPs, como hablan ustedes, quizás pasar un poquito de resumen, porque usted tiene aquí ya ¿cuánto tiempo en el país? 1 año y casi 3 meses. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, bien, gracias a Dios ya estamos aplatanados en la cultura, conociendo, viajando por el país, viendo los diferentes desarrollos, viendo cómo, cuáles son los retos que presentan las diferentes provincias y tratando cada vez de conocer más. Y por supuesto fortaleciendo la relación con el Estado. ¿Eso cómo ha caminado? Bueno, tenemos una muy buena relación. El banco en años previos y con mi llegada hemos podido seguir avanzando en la agenda de desarrollo, en colaborar nosotros en los proyectos emblemáticos que el gobierno tiene, tanto con el brazo del sector público como con el brazo del sector privado. Y hoy en día pues se nos presenta la oportunidad de venir a hablar de las APPs, de este evento que vamos a realizar el 15 y 16 de mayo en Punta Cana, y donde vamos a tener invitados de aproximadamente 400, o sea, casi 450 personas que van a estar viniendo de diferentes puntos de la región y del mundo a hablar sobre los proyectos APPs. Para que los televidentes tengan una idea, los amigos del Periódico El Dinero, una idea clara de qué hablamos cuando nos referimos a alianza público-privada. ¿Qué implica este concepto? Este es un concepto que ha venido evolucionando, por ponerlo de alguna forma, durante los últimos 20 años de la forma tradicional como el Estado lleva en ejecución sus políticas públicas a través de la provisión de bienes y servicios. Y a raíz de las necesidades fiscales, sí, donde se ha vuelto un mayor énfasis en poder financiar y prestar unos mejores servicios públicos, ha ido avanzando, ¿no? Desde lo que es propiamente la contratación de la obra pública hacia las privatizaciones, concesiones, y hoy en día estamos hablando de asociaciones público-privadas que se han venido desarrollando en diferentes países, ¿sí? Que han tenido en ciertos países una mayor profundidad, y de eso se trata, de poder traer esas experiencias, esos proyectos innovadores, aquellos que no han podido surgir, ¿sí? Aprender de las lecciones. Y también en esta 9ª edición que tenemos del PPP Américas en Punta Cana, poder traer al sector privado, aquellos estructuradores de proyectos y aquellos tomadores de decisiones, para que puedan tener un diálogo franco, puedan conocer esas experiencias, ver los avances que se han llevado en nuestros países. O sea, nosotros tenemos desde México, que ha ido progresando con este gran impulso de la infraestructura que genera un desarrollo económico, y también en Chile, donde se han dado diferentes experiencias, y en otros países, para ver nosotros qué es lo que ha funcionado, cuáles son los marcos legales de moda hoy en día, ¿sí? En esa estructuración, y poder tener ese diálogo franco sobre las innovaciones, sobre qué ha funcionado, cuáles son las tendencias que tenemos hoy en día para impulsar la infraestructura, que tiene un efecto muy positivo en el desarrollo y crecimiento de nuestros países. Bueno, quizás me gustaría preguntarle a Omar, que es una figura dentro del BID y dominicano, el concepto República Dominicana, ¿hasta dónde nosotros lo podemos interpretar y cuál ha sido la experiencia del país? Mira, para República Dominicana, lo que es la alianza público-privada
hay experiencias previas, pero todavía hay un potencial inmenso por desarrollar y habilita al país a un gap, una brecha importantísima de inversiones del sector privado habilitadas por el sector público para que se den a cabo una serie de proyectos de infraestructura y de servicios de bien común, de bien público, que aún no se están haciendo y que el gobierno, el Estado, no tiene la capacidad fiscal, financiera, de desarrollar en los plazos que el país necesita. Entonces, para nosotros es una oportunidad, una herramienta vital como país, probada en muchos países y donde ya hemos tenido algunas experiencias, que con esto lo que queremos es precisamente catapultar, potenciar lo que puede ser la alianza pública-privada en el país. Puedo hacer una acotación adicional. Creo que la ley lo que va a generar es el marco jurídico para que baje el costo de financiamiento, de ese financiamiento que se necesita para hacer las obras en el país. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con APP Américas va a generar entender cuáles son las buenas prácticas y las malas prácticas para no cometerlas que se han desarrollado en otros países, y de esta manera aprender de las experiencias de otros países. O sea que este concepto ayuda a que haya más transparencia posiblemente en la ejecución de obras, de proyectos en los países. O sea, son varios los elementos innovadores que traen las APPs. Por una parte, la gran demanda que se tiene para detonar el crecimiento económico. Hoy en día estamos hablando que en la región se necesita entre un 5 y un 8% de inversión del Producto Interno Bruto para detonar las inversiones que se requieren, cuando realmente nuestros países están invirtiendo aproximadamente un 2.5. Y hoy leía en la prensa, por ejemplo, el gasto público, ¿no? Cómo se ha ido limitando para preservar el sostenimiento de la deuda, ¿sí? En muchos de nuestros países en Centroamérica. Entonces se presenta una oportunidad de traer, ¿sí?, este nuevo instrumento y experiencia, sobre todo el sector privado, para la prestación de servicios. Trae innovaciones desde cómo se costea una obra, ya no solo son los costos presentes sino futuros, que nos llevan a tener una mejor programación en la ejecución. Nosotros tradicionalmente trabajamos, ¿sí?, solo mediante compra, una licitación, y después nos quedamos con la operación y mantenimiento, a veces no somos muy efectivos. Entonces, cuando tú tienes estos contratos de APP de largo plazo, ¿sí?, en la prestación de un servicio, tú lo que estás pensando es cómo vas a prestar de una forma más eficiente, dentro de unos plazos específicos, la prestación de un servicio con calidad. Y proyectos dominicanos en los que uno diga, bueno, ha habido una experiencia positiva, porque me llegan proyectos a la memoria, a la cabeza, de que posiblemente han tenido serias dificultades, no necesariamente bajo el mecanismo de alianza público-privada, pero sí proyectos que pudieran servir inclusive de referencia para aplicar este modelo de alianza público-privada, para ver cómo podemos que los recursos del Estado, porque como quiera, aunque sea una empresa, un grupo empresarial el que haga todo el proyecto, se quede administrándolo, como quiera es un proyecto del Estado. Aquí en el país, ¿hasta dónde nosotros podemos decir que hemos llegado, que hemos avanzado en esto? Mira, yo pienso que acá hay que mirar el vaso medio lleno, ¿no? Y no medio vacío, como podría ser algunas personas. El país ha ido avanzando en infraestructura, y yo creo que los indicadores a nivel internacional reconocen el avance que ha habido en materia de infraestructura, en desarrollo de telecomunicaciones, en desarrollo portuario, aún en las mismas vías de acceso que ustedes tienen hoy integrados. Cuando ustedes van a Punta Cana o ustedes van a Samaná, ven una carretera en 2 horas, ustedes ven los beneficios, ¿sí? Entonces realmente el ejercicio que se tiene que hacer acá, y donde estamos nosotros no solo acompañando al Estado en revisar cuáles son las tendencias y los textos que permiten tener las bases jurídicas y las protecciones suficientes, sino adicionalmente contar con un cuerpo, ¿sí?, donde puedan analizarse cuáles son los proyectos que realmente detonarían ese crecimiento y que se deben integrar al resto
¿sí? De la infraestructura existente, ¿no? Entonces, ese es el gran reto que tenemos, de tratar de priorizar aquellos proyectos que pueden hacer el cambio, ¿sí? Y que se van a integrar a las redes. Tradicionalmente ustedes en el país pues tienen lo que son los puertos, que es clave. Ustedes tienen también los aeropuertos, tienen un muy buen funcionamiento en el aeropuerto de Punta Cana, que es un aeropuerto privado que cuando la gente llega se sorprende, ¿no? Entonces son buenos ejemplos. Bueno, el área de puerto aquí deberíamos seguir desarrollando, inclusive ahí hay... Y ahí hay iniciativas, ustedes saben, entonces hay que hacer un análisis si realmente el sector privado está interesado en venir, en financiar y se dan los flujos necesarios para que esas inversiones se financien con calidad, ¿no? Porque ustedes tienen varios puertos en diferentes ubicaciones. Y hay puertos, ¿no?, que necesitan... sí, pero hay otros que tienen menor demanda, pero hay un gran potencial. Y también estaba, que es un tema que vale la pena traer a colación también, hay ciertos países donde se ha ido avanzando en la prestación de servicios más medianos, ¿no? Porque acá hablamos de obras de gran infraestructura, pero realmente hay obras que se pueden dimensionar de un tamaño menor para atender servicios puntuales en temas de salud, en temas de educación. Yo estaba viendo, por ejemplo, o temas culturales, ¿no? O el tema donde hay una gran oportunidad es en el manejo de desechos sólidos, por ejemplo. Entonces, donde podemos traer realmente al inversionista a financiar una operación, ¿sí?, con un privado, y donde vamos a ver los beneficios de la población con un manejo consistente de los desechos sólidos. ¿Cualquier proyecto, cualquier sector puede ser importante para...? Mira, ahí lo importante es poder, como digo, priorizar, ¿sí?, dentro de aquellos áreas donde el gobierno está pensando y ve un potencial, ¿sí?, para definir cuáles son. No, porque ustedes se sientan con el gobierno y analizan también, claro, el que sea un proyecto viable, que... Sí, en esa tarea estamos, o sea, es un poco lo que queremos es fortalecer las capacidades, porque tú vas a tener ahora contratos, no todos los contratos son APPs, ¿sí?, ni son financiables mediante APPs. Entonces, el gran reto que se tiene es poder nosotros identificar, ¿sí?, que se tenga un costo y una evaluación de cuáles son aquellos proyectos que realmente, por los beneficios que presentan, ¿sí?, y su integración con otros proyectos puedan detonar ese crecimiento que queremos en el país o en la región. ¿Cuáles variables se toman en cuenta para una licitación de un proyecto de infraestructura relacionado, por ejemplo, con comunicación? O sea, carreteras o puentes, proyectos de esta envergadura. Creo que el punto importante acá es buscar proyectos que aumenten la competitividad del país. En la medida que genera mayor competitividad y aumenta el crecimiento, eso se tiene que trasladar en mejor calidad de vida de las personas. Entonces, es muy importante buscar ese tipo de proyectos, ¿no? Que tiene que ver con bajar para la productividad, sí, ¿no? Sí. Aumentar la competitividad, que genere mayor crecimiento y entonces mayor desarrollo, ¿no? El señor Panqui tiene una pregunta. Sí, ¿estos proyectos son necesariamente de empresa o empresario dominicano, o existe la posibilidad de que empresarios de otros países se interesen por invertir en un tercer país que sea la República Dominicana? Sí, mira, una de las grandes virtudes que vemos con las asociaciones pública-privadas es poder traer la innovación, ¿sí?, la tecnología que traen estas compañías que están operando en el extranjero, ¿sí? Entonces tú lo que estás realmente buscando es traer esas grandes empresas al país, ¿sí?, que puedan traer ese conocimiento, que puedan asociarse con otras empresas y puedan impulsar, ¿sí?, ese gran y detonar el crecimiento del país, generando empleos de calidad, ¿no? Entonces, esa es la intención, ¿sí?, y lo que buscamos al final del día es que haya un intercambio de conocimiento,
¿sí? Y que esas empresas que vienen a instalarse al país se asocien con empresas locales para la prestación de una serie de servicios que posiblemente ellos por sus costos no los presten, pero que requieran de las capacidades, haya un intercambio y las empresas locales puedan aprender, y eso es lo que llamamos nosotros que va a detonar un crecimiento y un efecto cascada en la economía. ¿Y existe, por ejemplo, más posibilidad de financiamiento del banco a esos proyectos que si fueran proyectos, por ejemplo, particulares del Estado? Acá lo que hay que pensar, ¿sí?, es cómo traemos el músculo de diferentes entidades y cómo hacemos una división de riesgos, ¿no?, que es lo que llaman hoy el valor por dinero. Entonces, cuando tú tienes estas estructuras, tú estás trayendo tus gastos de inversión presentes y futuros, ¿sí?, y estás dividiendo esos riesgos en la estructuración, y vas a traer a una banca que posiblemente va a estar mirando desde el punto de vista financiero la transacción, ¿sí?, y de ahí van a estar, y nosotros podemos por nuestro brazo privado o público, dependiendo de los riesgos que se estén asumiendo, participar para mitigarlos, ¿sí? Entonces realmente traes estos paquetes donde cada quien está tomando diferentes riesgos. Esto desde el punto de vista fiscal también es muy atractivo porque tú estás consolidando, ¿sí?, cuáles son esos gastos que posiblemente tú no estás viendo hacia el futuro, pero que los vas a poder prever, y que vas a tener la ejecución de las obras a tiempo, ¿sí? Entonces estás trayendo al sector privado a que realmente haga lo que sabe hacer, a que haga un costeo, ¿sí?, de esos riesgos, y entonces en la medida en que van participando, pues ellos van a querer asumir unos mayores riesgos, ¿sí?, y también pues va a haber una definición del tipo de decisiones que ellos van a querer tomar. Acá la propiedad pues nunca va a pasar a los privados, sino es una propiedad que después de ciertos años va a volver al Estado. O sea que los riesgos mayores lo asumen quien invierte, bueno, quien ejecuta el proyecto. Sí, quien viene a hacer, o sea, hay diferentes estructuraciones, pero realmente una parte financiera y una parte de ejecución, y acá lo importante es que tengamos en cuenta que se va a ejecutar no solo la obra, sí, realizar, sino se va a operar y mantener en el tiempo. Y al final del día lo que se quiere es que el usuario, sí, tenga un servicio eficiente, moderno, oportuno, con tecnología, innovación del siglo XXI. Por ejemplo, proyectos que hoy han sido objeto de cuestionamientos, proyectos del Estado, ejecutados por empresas extranjeras en alianza con empresas locales, aún el proyecto es local. Eso minimiza este tipo de situaciones cuando interviene, por ejemplo, el BID, desde el mismo proceso de concepción del proyecto, de licitación del proyecto. ¿En qué puede beneficiar esto a que haya más transparencia? Pues es que la estructuración de estos proyectos, que son más complejos, ¿sí?, requieren un mayor trabajo al inicio, ¿sí?, por la división de los diferentes factores y riesgos, y hay algunos proyectos, por ejemplo, que requieren o moneda local o requieren divisas, ¿no? Entonces hay diferentes riesgos que tienen que estar cubiertos, pero en la medida en que tú desde el principio logras identificar y hacer una segregación de riesgos y ves quién está tomando ese riesgo, el sector privado te lo va a cobrar, ¿sí? Entonces tú vas a tener lo que decimos nosotros de una forma inicial bien delimitada las responsabilidades, y tanto desde el punto de vista fiscal tú vas a saber cuáles son tus costos presentes y futuros. Tú no vas a estar hablando de insumos, tú ya no estás comprando metro cuadrado, ¿sí? Entonces tú estás pagando por un servicio que se va a prestar y que va a haber unos resultados, y ahí es donde viene la capacidad del Estado que tenemos que fortalecer para que pueda hacer una supervisión y seguimiento de esos contratos, donde tú vas a tener unas áreas de desempeño que monitorear, ¿sí? Entonces esa es la calidad del servicio que tú vas a estar buscando y que los beneficiarios finales van a estar observando. Bueno, la verdad que su pregunta o su respuesta a la pregunta quizás no me satisface mucho, porque fue una respuesta bastante diplomática, digo yo, pero sí puede ayudar aparentemente en que se eviten este tipo de situaciones.
ustedes como BID, mirando la prioridad del Estado respecto a infraestructura, pues salen también a buscar proyectos o inversionistas para presentarlo al Estado, así también es. O sea, tú tienes que definir cuál es el tipo de proyecto que tú quieres financiar y cuál es el tipo tanto de activos, ¿sí? O cuáles son los servicios que tú quieres que los privados presten, ¿sí? Sí. Entonces, lo que yo les quiero decir a ustedes, que dicen que suena a diplomático o a teórico, es que la realidad nos lleva a que haya una discusión, ¿sí? Estos procesos se llevan mediante licitación, donde estén abiertas las opciones, ¿sí? De cuáles son esos costos presentes y futuros, ¿sí? Y cómo se van a pagar. Entonces, la idea es que tú puedas, con la práctica, con las buenas experiencias que se tienen hoy en día, las puedas traer y puedas saber bien definido, ¿sí? Cuál es el tipo de producto, ¿sí? De resultado que tú vas a obtener, y ahí es donde está la clave. ¿Qué es lo que tú vas a supervisar? Nosotros estamos acostumbrados a supervisar insumos, que es el kilómetro de obra construido. Y acá realmente tú lo que tienes es una serie de elementos de cuáles son los resultados que esa inversión va a tener y cuántas personas va a atender, bajo qué supuestos y bajo qué calidad. Bueno, antes de una pregunta que seguro tienen los muchachos del dinero. Por ejemplo, hay un proyecto que durante muchos años se ha mencionado en el país y tiene que ver con la construcción de un ferrocarril pasajero y carga desde Jaina, pasando una parte de Santo Domingo y llegando a Santiago y posiblemente una extensión. ¿Este tipo de proyecto es evaluable dentro de esta propuesta, por ejemplo? Omar, quizá... Es correcto. Sí, sin entrar en los detalles del proyecto, es un proyecto que perfectamente se puede evaluar dentro del marco de la alianza público-privada. Al final, y llevándolo a la pregunta que le haces a Joaquín, sí, al final es un tema de evaluar, uno, de que el proyecto sea sostenible, de que haya la demanda, de que haya la oferta, en este caso, por eso lo importante de movilizar al sector privado que tiene apetito de financiar estas inversiones para una necesidad. En este caso, si la pregunta básica de hay una necesidad, hay una demanda de satisfacer el transporte de carga de pasajeros, ¿es esta una opción viable? ¿Es una opción eficiente, costo eficiente? Entonces, perfectamente. Ahora, sin entrar en los méritos de ese proyecto, lo cual no tengo el detalle, definitivamente puede perfectamente evaluarse dentro del marco de la alianza público-privada. Recientemente, ¿quiere acotar algo? Sí. Recientemente, y perdone que le interrumpa, la Dirección General de Impuestos Internos anunció la implementación de un proyecto de trazabilidad. Un proyecto que parece que satisfizo a todo el mundo por lo menos su presentación, porque se cumplieron con procedimientos de transparencia y de licitación, y parece que todo el mundo ha quedado satisfecho con la presentación y cómo ha quedado. ¿Qué le parece a ustedes, por ejemplo, ese tipo de modelo? Bueno, yo creo que todo lo que aumente la transparencia es bienvenido, ¿no? En la medida que se cumplan ciertas normas y plazos, son bienvenidos. Ahora, uno tiene distintos tipos de proyectos de APP. Entonces, creo que es bueno aprender de las experiencias, por ejemplo, las experiencias que van a contar en APPs América, para de nuevo aprender todas las experiencias buenas y no cometer los errores que se han cometido en otras situaciones. Por eso es importante invitar a que la gente participe en APPs América, para aprender de estas experiencias, ¿no? Con relación a eso que usted acaba de decir, ¿cuáles son los diferentes tipos de alianza público-privada y cuál consideran ustedes que son la mejor opción? Creo que para responder esa pregunta, la que sabe más de APP es la especialista de APP, que es Carolina. Perfecto. Bueno, eso depende de país a país, por supuesto, y la ley que uno establece en el país, ¿no? Pero se suele hacer proyectos de una mayor envergadura para que se pueda tener los beneficios del APP, como ya ha explicado el representante Coronado.
Entonces suelen ser proyectos que quedas como con 20 años, 30 años baja este esquema de asociación público-privada. Y yo creo que otro tema importante, depende también de la legislación del país y el apetito del país, se puede hacer empezar con APPs más tradicionales, ¿no? Como estábamos hablando de APPs en carreteras y en el sector de telecomunicaciones, de energía, pero también se puede ir a otros sectores un poco más innovadores, como por ejemplo se está trabajando mucho en la región en APPs de parques y APPs de infraestructura social. Entonces no la cuestión tanto de la educación en sí, pero sí la escuela y el hospital, la infraestructura donde se provee servicios del Estado sociales. Pero esto, claro, depende de cada país y de las prioridades de cada país. Sí, pero en el diseño se pueden tomar, acá lo importante es ver cuál es el servicio público que tú estás realmente transfiriendo, ¿sí?, al sector privado para que opere y mantenga, ¿sí?, y que traiga esos recursos de estructuración del sector financiero y no tenga el Estado per se que dedicar recursos a ello, ¿sí? Entonces por eso hablamos de unos contratos de largo plazo. Otra posiblemente diferencia son cuando tú tienes lo que llamamos nosotros sociedades públicas no solicitadas, ¿no?, que se dan algunas legislaciones y que lo que es un privado puede proponer, ¿sí?, la prestación de un tipo de servicio bajo ciertos supuestos, y entonces donde la persona ha invertido una serie de recursos para hacer todos esos estudios de preinversión y que el Estado los puede reconocer y por lo general hace un llamado a una licitación pública para permitir que no solo seas tú el que haga la propuesta, sino que vengan otras personas a participar, ¿sí? Entonces hay diferentes modalidades, pero al fin y al cabo lo que queremos es la prestación de un servicio, el traslado de unos activos para la provisión de un servicio con calidad. Y en este momento, en el país, ¿cuáles proyectos están dentro de este esquema o cuáles son las proyecciones que hay? Bueno, en esa discusión hemos estado. Yo pienso que acá el gobierno ya ha tenido algunos ejemplos de concesiones que ha otorgado y que ya las hemos mencionado. De acá hay que darle un espacio cuando todos estamos esperando a que se apruebe la legislación que en diciembre del año pasado se remitió al Congreso para establecer y tener un marco jurídico sólido, con los mejores ejemplos de las tendencias a nivel mundial y de la región, que permita consolidar y traer ese instrumento, ¿no? Ya es sentarse el gobierno, ¿sí?, a hacer un ejercicio de priorización de cuáles son aquellas obras que realmente el gobierno cree que tienen la virtud y la capacidad, ¿sí?, o donde cree que pueda detonar ese crecimiento para atraer a estas empresas a prestar esos servicios y poder hacerlo. Pero no hemos tenido todavía ese diálogo, ¿sí? Lo que hemos estado tratando de enfatizar en estos momentos es en ver cómo fortalecemos la capacidad tanto del Ministerio de la Presidencia, que es, por decirlo algo, el órgano que va a tomar esas decisiones de priorización en consistencia con la política de desarrollo del gobierno, el Ministerio de Hacienda, que juega un rol para evaluar y para poder registrar en sus libros, ¿sí?, cómo va a poner estas PPPs en el futuro, e igual con el Ministerio de Economía y Planificación en el tema de evaluación de cuáles son realmente aquellos proyectos que se justifica, ¿sí?, realizar mediante asociaciones público-privadas. O sea, no ha habido mención de 1, 2 o 3 proyectos en este momento. No todavía. Entre ustedes. No hemos todavía nociones. Se han manejado a sectores, ¿sí?, en el tema de siempre hay conversaciones sobre, por una parte, cómo aprovechar lo que se tiene actualmente, ¿sí?, en el tema sobre todo de puertos. Sí, hay unas grandes discusiones si realmente se deberían poner otros puertos o aprovechamos lo que tenemos. Sí, ahí vuelve otra vez a salir un tema que mencionamos, que pues es la infraestructura, su costo,
¿sí? De transporte, por ejemplo. Entonces, si es más eficiente Sí. traer los bienes del norte hacia Santo Domingo para sacarlos por ciertos puertos, o si realmente se demanda, igual con la capacidad que se tiene hoy en día con los aeropuertos para ello. ¿Cómo interesar a un Estado que, bueno, que en este tipo de proyectos, cuando vemos, por ejemplo, que es muy propenso, por ejemplo, a emitir bonos soberanos? Parece más fácil, más simple, menos complicado y menos complejo que las alianzas. ¿Cómo interesar al Estado en estas alianzas? Mira, yo pienso que al gobierno primero tenemos que dotarlo de todas las capacidades para poder hacer un buen trabajo. Sí, primero porque son contratos que no son simples, ¿sí? Requieren cierto know-how, complejidades para su estructuración. Entonces, por un lado, pues tenemos el interés del sector privado que quiere venir y financiar y que hace sus números y que ve la oportunidad, pero por otro lado tenemos que acompañar la capacidad del sector público en estos tres agentes que yo le mencioné para poder hacer una supervisión eficiente, ¿sí? Un registro de ese pasivo, ¿sí? Y poder decir, oye, estos son los proyectos que van a detonar. Ahora, estos son recursos adicionales, por decirlo de alguna forma, a las necesidades que tienen nuestros gobiernos y limitaciones. Entonces deberían, ¿sí? Porque al final lo que tú quieres es tener un servicio que está siendo prestado con alta calidad, con la mejor innovación, ¿sí? Y con empresas que se están beneficiando. Entonces, al final del día, esto es un ganar-ganar por todos lados. Ahora, la legislación sí se ve que es muy importante porque ha habido experiencias no tan dulces en el país de concesiones en proyectos de infraestructura, carreteras, por ejemplo. Ha habido experiencia ahí que ha faltado mucha transparencia. Sin esta ley no podemos avanzar. Pues es que el marco legal es fundamental, ¿sí? Porque realmente establece las reglas de juego, entonces pues eso da certeza, da seguridad, ¿sí? Entonces tanto para las personas que están dentro del sistema, por decirlo de alguna forma, o entidades públicas que quieren aprovechar este tipo de herramientas, como aquellas personas que están en el exterior, ¿no? Tú sabes que hoy en día medimos muchas cosas y posiblemente uno de los elementos que le renta competitividad al país en su tema de productividad es no contar con un marco legal en el tema de asociaciones públicas o privadas en donde la gente sepa cuáles son las reglas de juego, cómo puedo yo competir, ¿sí? Con igualdad, independencia, ¿sí? Para garantizar eso. Entonces, el marco legal es muy importante. Estamos en la sede del BID en República Dominicana y hemos mencionado de manera somera un evento que tenemos este mayo 15 y 16. Aterricemos un poco. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí en estos días? En Punta Cana, ¿verdad? Sí, se va a realizar en Punta Cana efectivamente el 15 y 16 de mayo. Este es uno de los eventos estelares que el banco celebra anualmente en la región. Hoy contamos con la oportunidad de traerlo a Punta Cana. Como les estaba comentando, traemos aproximadamente o esperamos una participación de 450 personas que se van a congregar en diferentes paneles de intercambio sobre diferentes elementos de innovación de las APPs, cuáles son las tendencias que estamos teniendo en la región y cuáles son aquellos casos exitosos. O sea, se presentarán casos de países, experiencias que sean... Sí, y tiene otra característica que creo que es muy importante, es que es la 9ª edición. Este evento se realizaba generalmente para tomadores de decisiones del sector público. Este va a ser el primer año en que vamos a tener personas que nos ayudan con la estructuración de proyectos del sector privado. Va a venir nuestro CEO del BID Invest, o sea, las más altas autoridades del grupo BID, y también vamos a tener gente que va a venir de Goldman Sachs, del Banco Santander, del BBA, BBA Bancomer, y también vamos a tener de BlackRock.
¿no? Diferentes compañías que están en la estructuración, en mostrando tendencias, qué es lo que funciona en la región, ¿sí? Entonces van a ser paneles y también vamos a tener, pues nos van a servir, vamos a utilizar plataformas tecnológicas para lograr que las personas se puedan, aquellas que están interesadas y puedan querer tener una reunión uno a uno, ¿sí? Con alguna de estas personas o personalidades que vamos a tener en el evento, se puedan escribir y pedir reuniones. O sea, entonces, que este foro, aunque ya es la 9ª oportunidad, es la primera vez que se hace con esta característica, entonces. Claro, entonces pensamos, ¿no? Yo por lo menos estoy muy ilusionado por el momento en que está el país, con su crecimiento económico y trayendo una ley a la consideración del Congreso y que esperamos se apruebe para poder traer esas experiencias, poder tener el sector privado, ¿sí? Que nos cuente un poco qué está haciendo, y también pues vamos a estar dando, vamos a poder presentar 8 casos de estudio, vamos a tener material de conocimiento a disponibilidad del público. Vamos a tener también una oferta sobre los cursos que hemos venido desarrollando sobre en qué consisten las APPs. En días pasados nuestro equipo de medios ha estado entrenando a la prensa, ¿sí? y a las instituciones del sector público, haciendo capacitaciones y difusión sobre qué son las APPs, qué no son las APPs, en qué nos debemos fijar, cómo se hace la distribución de riesgos, qué es lo que se debe analizar. Vamos a tener también la producción del Infrascope, que es una publicación que se hace con The Economics, de Intelligence Unit. Entonces va a ser muy importante porque también van a mirar la métrica de los países, van a ver dónde están los países de la región ubicados en materia de asociaciones público-privadas. Entonces también vamos a traer, a brindarle al público una medida de cómo están estos temas avanzados en la región, que es muy importante, ¿no? Para conocimiento. Cuando tú me hablas de transparencia, pues esos son indicadores que a la gente le sirven para mirar dónde están realmente avanzando. Casos de experiencia, estamos también trayendo una publicación que estamos desarrollando en el idioma español, donde se están recogiendo pues toda la terminología como una guía de buenas prácticas para ponerla a disposición del público en general y que se conozca. Bueno, nosotros agradecemos a los representantes del BID esta conversación con el periódico El Dinero y con Market View, así que deseamos éxito en este programa especial, en este foro de mayo. Sigan ahí con Market View y periódico El Dinero. Muchas gracias.